¿Te has parado a pensar alguna vez que la solución para alimentar a 10.000 millones de personas para 2050 podría estar creciendo silenciosamente en uno de los lugares más insospechados del planeta? Mientras los científicos invierten miles de millones en el desarrollo de alimentos sintéticos, existe una planta ancestral que ya resuelve todos los problemas, resiste sequías extremas, crece en suelos pobres, captura carbono y ha alimentado a civilizaciones enteras durante miles de años. En las áridas tierras del altiplano mexicano, bajo un sol abrasador que secaría cualquier cultivo convencional, ocurre algo extraordinario. Imagínese, mientras el mundo enfrenta la mayor crisis hídrica de la historia, hay un cactus que necesita solo el 20% del agua necesaria para cultivar trigo, pero produce más proteínas por hectárea que la mayoría de las verduras que conoce. El amanecer revela un panorama impresionante en los valles de Milpa Alta. Miles de hectáreas de nopales se extienden hasta el horizonte, con sus palmeras de un verde azulado resplandeciente. Drones equipados con sensores térmicos sobrevuelan el lugar, mientras agricultores de quinta generación aplican conocimientos heredados de los aztecas, ahora mejorados con tecnología de vanguardia. Don Esteban sostiene un nopal recién cortado. Mi bisabuelo decía que este cactus salvó a nuestra comunidad durante las sequías. Hoy con él, salvamos el planeta, explica mientras observa su plantación, que produce 50 toneladas por hectárea al año, sin riego artificial ni fertilizantes químicos. Cada hectárea absorbe 8 toneladas de CO2 al año, transformando áreas degradadas en pulmones verdes que también nutren. Pero el misterio intrigante es, si esta planta es tan poderosa, resiliente y sostenible, ¿por qué el mundo la ha olvidado? ¿Por qué destruimos los bosques para plantar soja e invertimos billones en tecnologías complejas, ignorando un superalimento que crece en los lugares más hostiles de la Tierra? Únase a nosotros en este viaje, donde la historia antigua se encuentra con la ciencia de vanguardia y descubra cómo México guarda el secreto verde y espinoso de la comida del futuro. Y si te intriga la historia de un superalimento olvidado que podría salvar el planeta, dale a me gusta y comparte este video. Comenta si ya probaste el nopal y suscríbete al canal para no perderte la serie completa. ¿Sabías que la historia de México comenzó literalmente con un cactus? En 1325, los aztecas vagaron en busca de una señal divina para fundar su capital. La profecía fue clara: encontrar un águila devorando una serpiente en un nopal. Y eso fue exactamente lo que vieron en una pequeña isla del lago de Texcoco. Allí nació Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes del mundo. Este cactus no era solo un símbolo, era la base de la supervivencia de millones de personas. En los códices aztecas conservados en museos de todo el mundo, el nopal aparece en prácticamente todas las ilustraciones sobre alimentos y medicinas. Los aztecas no eran tontos, eran científicos prácticos que descubrieron que este cactus lo proporcionaba todo: alimento nutritivo, remedio para heridas, tratamiento para la diabetes, fibra para telas e incluso tinte rojo extraído de la cochinilla que lo habitaba. Este tinte era tan valioso que rivalizaba con el oro en las rutas comerciales mesoamericanas. El mercado de Tlatelolco, el más grande de la América precolombina, vendía toneladas de nopal a diario. Las palmas se preparaban de decenas de maneras: asadas, hervidas, fermentadas y secadas para su conservación. Los guerreros aztecas llevaban nopal seco en sus campañas militares. Era su alimento de emergencia, ligero y nutritivo. La civilización que construyó pirámides monumentales y desarrolló calendarios astronómicos precisos tenía el nopal como un pilar de su dieta. Hoy, cuando visitamos las ruinas de Teotihuacán o Tenochtitlán, encontramos nopales silvestres entre las antiguas piedras. Es como si la planta guardara la memoria de quienes la cultivaron con reverencia. Don Pedro, historiador local, nos muestra grabados en roca volcánica. Miren aquí, el nopal está junto al maíz y el amaranto, los 3 alimentos sagrados que sustentaron los imperios. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México en 1519, quedaron perplejos ante la dieta local. Hernán Cortés escribió en sus cartas al rey de España describiendo las plantas espinosas que los indígenas comen como si fueran los mejores manjares de Europa, pero había desprecio en esas palabras. Para los europeos,
Los alimentos indígenas eran primitivos, inferiores. El trigo, la carne y el vino representaban la civilización. El nopal, alimento de salvajes. Allí comenzó una campaña sistemática de sustitución de alimentos. Las autoridades coloniales fomentaron el abandono de los cultivos nativos en favor de los cereales europeos. En conventos y misiones, los sacerdotes enseñaban a los niños indígenas que comer tortillas de trigo era más cristiano que consumir nopal. Esta no fue solo una conquista territorial, sino también cultural y gastronómica. En 3 generaciones, los alimentos que habían sustentado a las civilizaciones durante milenios quedaron relegados a la dieta de los pobres. La revolución industrial del siglo XIX intensificó este proceso a nivel mundial. El modelo agrícola occidental se extendió como estándar universal. Extensos monocultivos de trigo, arroz, maíz y soja. Estos granos podían almacenarse durante años, transportarse por barco y procesarse industrialmente. El nopal, fresco y perecedero, no encajaba en esta lógica. Las emergentes grandes corporaciones alimentarias no tenían interés en productos que los campesinos pudieran cultivar de forma independiente. En el siglo XX, la Revolución Verde prometió acabar con el hambre mundial mediante semillas transgénicas, fertilizantes químicos y riego intensivo. Funcionó parcialmente, pero creó dependencia de insumos costosos y devastó ecosistemas. Cultivos resilientes como el nopal fueron completamente ignorados por los científicos, centrados en aumentar la productividad de los cultivos convencionales. El prejuicio se convirtió en invisibilidad científica. Ahora, en 2025, nos enfrentamos a la tormenta perfecta. La ONU proyecta que necesitaremos aumentar la producción de alimentos en un 70% para 2050 para alimentar a 10.000 millones de personas. Pero ¿cómo podemos lograrlo si, al mismo tiempo, nos estamos quedando sin recursos esenciales? Las cifras son alarmantes. El 70% del agua dulce del planeta ya se consume en la agricultura y los acuíferos se están agotando rápidamente. En México, el Valle del Mezquital enfrenta su peor sequía en 50 años. El cambio climático ha convertido la agricultura en una lotería peligrosa. Las heladas inesperadas de abril destruyen los cultivos de café en Chiapas. Las olas de calor extremo del verano queman los campos de maíz. Los huracanes, cada vez más intensos, devastan regiones de cultivo enteras. Los agricultores que durante generaciones siguieron calendarios predecibles, ahora no saben cuándo sembrar. La doctora Carmen Méndez, climatóloga de la UNAM, es contundente. Los patrones climáticos que guiaron la agricultura durante 10.000 años simplemente ya no existen. Pero la crisis va más allá del clima. Décadas de monocultivos intensivos han degradado gravemente los suelos. Se estima que el 33% de las tierras agrícolas mundiales están moderada o gravemente degradadas. Los fertilizantes químicos proporcionaron productividad inmediata, pero destruyeron la vida microbiológica del suelo. Ahora estamos pagando el precio. Necesitamos cada vez más insumos para producir menos. Es un círculo vicioso que está arruinando a los agricultores y contaminando los ecosistemas. Y aún hay más. El sistema alimentario mundial es responsable del 26% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. La deforestación para crear pastos, la producción de fertilizantes sintéticos, el transporte de alimentos a miles de kilómetros. Nuestra forma de comer está destruyendo literalmente el planeta que nos alimenta. Necesitamos alternativas urgentemente. Necesitamos plantas que prosperen donde otras fracasan. Prepárate para cifras que cambiarán tu perspectiva sobre la nutrición. Una porción de 100 gramos de nopal contiene solo 16 calorías, pero aporta 1.7 gramos de proteína completa, 3.6 gramos de fibra soluble e insoluble, además de cantidades impresionantes de vitamina C, vitamina A, vitamina K, calcio, magnesio y potasio. Pero eso es solo el principio. La doctora Sofía Ramírez, nutricionista del Instituto Nacional de Nutrición de México, sostiene una palma de nopal en su laboratorio, repleta de equipo analítico. Lo que hace extraordinario al nopal no es solo su contenido, sino cómo estos nutrientes actúan sinérgicamente en el cuerpo humano. Explica, señalando gráficos coloridos en la pantalla. Estudios clínicos demuestran que el consumo regular de nopal reduce los niveles de glucosa en sangre en pacientes diabéticos
hasta en un 48%, reduce el colesterol LDL en un 33% y mejora la salud intestinal gracias a sus fibras mucilaginosas únicas. Compárelo con otros superalimentos de moda. La quinoa tiene más proteínas, pero cuesta 10 veces más y requiere riego intensivo. El azaí es rico en antioxidantes, pero debe transportarse refrigerado desde el Amazonas. La col rizada es nutritiva, pero no crece en climas áridos. El nopal ofrece beneficios comparables o superiores, ya que crece prácticamente sin recursos y cuesta muy poco. Pero quizás el aspecto más fascinante sea su perfil de aminoácidos. El nopal contiene los 18 aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita, incluyendo triptófano para la producción de serotonina y lisina para la absorción de calcio. No es de extrañar que civilizaciones enteras prosperaran con esta planta como alimento básico. Nuestros antepasados no tenían laboratorios, pero sabían empíricamente que este cactus era completo. Estamos en Zacatecas, una región semiárida del norte de México, donde las temperaturas alcanzan los 42 de grado en verano, y la precipitación anual apenas supera los 400 milímetros. Aquí, los cultivos convencionales simplemente mueren, pero los nopales prosperan con fuerza. Sus carnosas palmas brillan de un verde intenso bajo el sol implacable. ¿Cómo es posible? El secreto reside en la fotosíntesis CAM, un brillante mecanismo evolutivo. Mientras que las plantas normales abren sus estomas durante el día para capturar CO2, perdiendo agua valiosa por evaporación, el nopal hace lo contrario. Abre sus estomas por la noche, cuando hace frío, absorbe CO2 y lo almacena como ácido málico. Durante el día, con los estomas cerrados, procesa este CO2 internamente. El resultado, una eficiencia hídrica 10 veces mayor que la del trigo o el maíz. El ingeniero agrónomo Javier Torres nos muestra datos impresionantes en su tableta. Miren, para producir 1 kilo de tomates necesito 214 litros de agua. 1 kilo de trigo, 1.350 litros. 1 kilo de nopal, solo 180 litros. Y en muchos casos sobrevive únicamente con agua de lluvia. Sus nopales no tienen sistema de riego. Cero. La planta capta la humedad nocturna mediante extensas raíces superficiales que se extienden como una red bajo la árida superficie. Pero hay más. El nopal no requiere suelo fértil. Crece en terrenos rocosos, en laderas y en zonas degradadas por la minería o el sobrepastoreo. Sus raíces forman asociaciones simbióticas con hongos micorrízicos que extraen nutrientes de las rocas. Cada hectárea de nopal captura 8 toneladas de CO2 al año, funcionando como pequeños bosques en entornos donde los árboles jamás sobrevivirían. Es una regeneración ambiental que también nutre. La cocina de Doña Lupita en Oaxaca es un laboratorio de posibilidades. Sobre la desgastada mesa de madera, decenas de platillos revelan la extraordinaria versatilidad del nopal. Mi abuela decía que el nopal tiene 1000 caras. Sonríe mientras nos sirve tacos de nopales asados con cebolla caramelizada y queso Oaxaca derretido. La textura es jugosa, el sabor ligeramente ácido y refrescante, sorprendentemente similar al del quimbombó o los ejotes. Pero la revolución culinaria del nopal va mucho más allá de las recetas tradicionales. En la Ciudad de México, el chef Pablo Salas, egresado del prestigioso Culinary Institute of America, reinventa la alta cocina con este cactus. Su restaurante, galardonado con una estrella Michelin, sirve carpaccio de nopal con aceite de trufa, nopal asado con reducción de vino tinto e incluso helado de nopal con limón y mezcal. Los chefs europeos se obsesionan cuando lo prueban. Quieren saber cómo importarlo, explica mientras prepara un plato que evoca arte moderno. La industria alimentaria ha descubierto que el nopal seco produce una harina nutritiva perfecta para enriquecer pastas, pan, tortillas y galletas. Empresas de Guadalajara producen hamburguesas de nopal a base de plantas que rivalizan con la carne de res en textura y sabor, pero con un 80% menos de grasas saturadas y 0 colesterol. El jugo de nopal, mezclado con piña y naranja, se ha convertido en una bebida funcional que se vende en gimnasios desde Los Ángeles hasta Tokio. Las startups mexicanas exportan chips de nopal sazonados a mercados premium de Estados Unidos y Europa, compitiendo directamente con los snacks de kale. Y la cochinilla que vive en los nopales produce carmín natural, un colorante utilizado en todo, desde cosméticos hasta alimentos, que reemplaza a los químicos sintéticos.
La versatilidad es infinita. En el laboratorio de startups Deserto en Guadalajara, Adrián López nos muestra algo que parece cuero genuino. Tócalo, siente la textura, insiste. Es indistinguible del cuero animal, pero este material revolucionario es 100% vegetal, hecho exclusivamente de nopal. Marcas como H&M, Mercedes-Benz e incluso fabricantes de calzado deportivo ya han firmado contratos multimillonarios. El cuero de cactus es biodegradable, no utiliza químicos tóxicos en su procesamiento y tiene una huella de carbono un 90% menor que la del cuero de vaca. Pero la innovación no termina ahí. La investigadora Sandra Pascoe, de la Universidad del Valle de Etzatlán, ha desarrollado un bioplástico de nopal que se descompone completamente en tan solo 90 días. Mientras que las botellas de plástico convencionales tardan 450 años en degradarse, los envases de nopal desaparecen en 3 meses, convirtiéndose en composta orgánica. Los supermercados en México ya están probando bolsas y envases hechos con este material. Imagina eliminar la contaminación plástica usando un cactus, dice Sandra con los ojos brillantes. En proyectos de bioenergía en el estado de Hidalgo, científicos convierten la biomasa de nopal en biogás mediante digestión anaeróbica. 1 tonelada de residuos de nopal, palmas viejas, virutas, produce 60 metros cúbicos de biogás, suficiente para cocinar las comidas de una familia durante un mes. Las comunidades rurales están instalando biodigestores, transformando lo que de otro modo serían residuos en energía limpia y renovable. Y tiene una aplicación aún más sorprendente: el tratamiento de aguas contaminadas. El mucílago del nopal, esa baba característica, contiene polímeros naturales que fijan metales pesados y sedimentos. Investigadores de la Universidad del Sur de Florida descubrieron que el nopal elimina hasta el 98% del arsénico del agua contaminada. En Bangladesh, donde millones de personas sufren por el agua contaminada con arsénico, esta tecnología económica podría salvar vidas. Un cactus que limpia, nutre y viste. María González tenía 19 años cuando vio a su padre perder su granja de maíz en Tlaxcala. 3 años consecutivos de sequía devastaron la cosecha. La familia estaba en la ruina, sin opciones. Pensé en emigrar a Estados Unidos como tantos otros, recuerda con la voz entrecortada. Pero un programa gubernamental ofreció capacitación y semillas de nopal. Escépticos, plantaron 2 hectáreas en un terreno que consideraban muerto. 8 meses después, cosecharon 40 toneladas. Hoy, 15 años después, María dirige una cooperativa de 47 mujeres que producen nopales y los exportan a Texas y California. Sus fincas suman 200 hectáreas y generan empleo para 150 familias. Los nopales no solo trajeron dinero, sino dignidad. Mis hijos están estudiando en la universidad. Construimos casas nuevas, compramos camionetas, explica mientras camina con orgullo entre sus prósperas plantaciones. Los nopales han transformado comunidades enteras que antes dependían de programas sociales en prósperos empresarios agrícolas. En el pueblo de San Miguel Cuyutlán, la historia se repite con inspiradoras variaciones. Don Roberto, de 62 años, reemplazó su pequeña plantación de maíz subsidiado con nopal orgánico certificado. Ahora vende a cadenas de supermercados de primera calidad en México y exporta nopal seco a Japón y Corea del Sur, donde se considera un superalimento exótico. Sus ganancias anuales se han multiplicado por 8. El maíz me mantuvo pobre, el nopal me hizo emprendedor, resume. Pero quizás el impacto más hermoso sea social. En Puebla, una cooperativa de 60 jóvenes de entre 18 y 30 años cultiva nopal con técnicas agroecológicas y vende directamente a los consumidores a través de redes sociales. Evitaron la migración urbana, permanecieron en sus comunidades, se casaron, tuvieron hijos y construyeron su futuro. El éxodo rural que despobló el campo mexicano se está revirtiendo donde el nopal prospera. En el desierto del Negev, al sur de Israel, está ocurriendo algo sorprendente. Científicos israelíes, reconocidos mundialmente por transformar desiertos en tierras productivas, cultivan nopal mexicano a gran escala. El doctor David Cohen, del Instituto de Investigación Agrícola de Beersheba, es contundente. Probamos 47 especies de plantas resistentes a la sequía. El nopal mexicano las superó a todas. Es simplemente imbatible.
Israel ahora exporta sus conocimientos sobre el cultivo del nopal a Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. En Etiopía, un país que enfrenta crisis alimentarias recurrentes, los programas de la FAO han introducido el nopal en 5 regiones semiáridas. En tan solo 2 años, 12.000 familias de agricultores han incorporado el cactus a su dieta, reduciendo la desnutrición infantil en un 34%. El gobierno etíope planea ampliar el cultivo a 50.000 hectáreas para 2027. El nopal está salvando vidas aquí, afirma el representante local de la FAO, James Ochieng. En Australia, donde las sequías extremas castigan a los agricultores, estos están reemplazando los pastos convencionales con nopal forrajero. El ganado alimentado con nopal gana peso más rápido, produce leche más nutritiva y emite un 30% menos de metano. El agricultor australiano Michael Thompson es pragmático. El nopal crece cuando todo lo demás muere. Es seguridad alimentaria en tiempos de cambio climático. Incluso en España e Italia, países mediterráneos que se enfrentan a una desertificación acelerada, los nopales están ganando terreno. Sicilia ha experimentado un aumento del 400% en la superficie cultivada de nopal en los últimos 5 años, y los datos económicos son impresionantes. El mercado mundial de productos derivados del nopal creció de $850 millones en 2020 a una proyección de $3.200 millones en 2025. Corporaciones multinacionales como Nestlé y Unilever ya están invirtiendo en investigación y desarrollo. El cactus mexicano está conquistando silenciosamente el planeta. El doctor Miguel Hernández, futurista agrícola del CMMUT, nos muestra proyecciones holográficas que parecen ciencia ficción, pero son estimaciones conservadoras basadas en datos concretos. Para 2050, si implementamos el cultivo de nopal en tan solo el 15% de las tierras semiáridas del mundo, podríamos alimentar a 2.000 millones de personas más sin usar una sola gota de agua dulce. Las imágenes muestran vastos campos verdes donde hoy solo hay desiertos áridos. El Sahara, Oriente Medio, el interior de Australia y las regiones áridas de Asia Central. Pero la visión va mucho más allá de simplemente plantar más nopal. Hablamos de una transformación sistémica completa. Imaginemos ciudades construidas con bioplásticos de nopal, vehículos con interiores de cuero vegetal a base de cactus, empaques que se descomponen en semanas, bioenergía limpia generada localmente y tratamiento de aguas contaminadas con mucílago natural. El nopal no es solo alimento, es una plataforma tecnológica para una economía circular sostenible. Cada hectárea cultivada alimenta simultáneamente a las personas, captura carbono, regenera suelos degradados y genera múltiples productos industriales de alto valor. Los gobiernos están reconociendo este potencial. En 2024, México lanzó el Plan Nacional del Nopal 2050, con una inversión de $500 millones en investigación, infraestructura e incentivos para multiplicar por 10 la superficie cultivada para 2035. El objetivo es posicionar al país como líder mundial en tecnología del nopal, exportando no solo el producto, sino también conocimiento, semillas genéticamente mejoradas y procesos industriales. Será nuestra nueva industria petroquímica verde, afirma el secretario de Agricultura. Las startups están surgiendo a un ritmo asombroso. Tan solo en la Ciudad de México, 37 empresas dedicadas al nopal recibieron inversión de capital de riesgo en 2024 por un total de $89 millones. Desarrollan desde aplicaciones que conectan directamente a productores con consumidores hasta tecnologías de procesamiento que convierten el nopal en proteína texturizada para sustituir la carne. La respuesta siempre estuvo ahí, creciendo bajo el sol mexicano desde antes de las pirámides. Mientras buscábamos soluciones complejas en costosos laboratorios, un humilde cactus espinoso guardaba el secreto: resiliencia, nutrición, sostenibilidad. El nopal nos enseña que a veces necesitamos mirar al pasado ancestral para construir el futuro. Las civilizaciones que lo veneraban no se equivocaban, estaban siglos por delante. Si este viaje por el extraordinario mundo del nopal te conmovió tanto como a nosotros, dale me gusta a esta publicación y ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Compártelo con amigos que se preocupan por el futuro del planeta. Comenta abajo:
¿Has probado el nopal? ¿Conocías su increíble potencial? Suscríbete al canal para descubrir más historias fascinantes sobre cómo los alimentos ancestrales pueden salvar nuestro futuro. El secreto de la alimentación sostenible no necesita ser inventado, solo necesita ser redescubierto.